vamos a enfocar en cuándo la trombolisis en el infarto agudo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un electrocardiograma en la sala de urgencias, como ya se mencionó por los participantes previos, con estas características, nadie está pidiendo electrocardiograma. En ese momento, en el momento en que sale el electrocardiograma del equipo de electrocardiografía, uno ya debe estar pensando en algún tipo de terapia de reproducción. ¿Cuál? La que quiero. Y ahorita vamos a ver cuál pudiera ser una estrategia. ¿Cuándo trombolisis? Entonces, cuando tenemos un paciente con ese electrocardiograma y con esas características. Ni de abajo ni de arriba. Siempre. ¿Por qué? Porque es la estrategia que tenemos más a la mano con nuestros pacientes con infarto agudo del miocardio. Acabo de enterar que hay 3 salas de hemodinámica aquí. Ustedes son privilegiados, ¿verdad? En una ciudad tan pequeña, 3 salas de hemodinámica es para que todo paciente, hasta que no tiene cardiopatía isquémica, se caracterice, ¿verdad? Eso sería ideal estratificarlos con coronariografía, como dice el doctor Arturo Abute. Sin embargo, pues eso no es posible en muchas ocasiones. ¿Dónde la trombolisis? Pues vean ustedes, en el sitio en el que se encuentra el paciente. ¿Por qué? Porque vean ustedes, en 1985 Gottesman hizo la primera fibrinolisis prehospitalaria en la casa de un paciente. La podemos hacer en la ambulancia, la trombolisis hospitalaria. La podemos hacer con el médico de primer contacto, ya tenemos el electrocardiograma con el infarto agudo del miocardio. La podemos hacer en el hospital comunitario. La podemos hacer en los hospitales de segundo nivel, en hospitales de tercer nivel y en sitios donde tenemos intervención coronaria percutánea, pero que vamos a tener un retraso para meter a nuestro paciente a la sala de hemodinámica mayor a 60 minutos. Y esto puede ser porque no esté el equipo completo, porque sea una hora no adecuada entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente, porque no tengamos al hemodinamista disponible, porque esté ocupada la sala, por lo que quieran. Debemos nosotros planear la estrategia de repercusión en este momento. ¿En qué momento? Inmediato. Viendo el electro, pensando en una estrategia de repercusión. Porque eso es lo que nos debe quedar claro. El paciente que llega a una sala de urgencias, entra, le tomamos un electro en ese momento, en el momento en que está saliendo el electrocardiograma, ya tenemos nosotros la estrategia de repercusión planeada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la estrategia que nosotros tengamos a la mano. Volvemos a lo mismo. ¿En qué momento decidiríamos la trombolisis de este paciente? Esperaríamos, si llega con grave dolor, a preguntarle: oiga, ¿le duele en forma opresiva? Oiga, ¿y le faltó el aire? Oiga, ¿y todavía trae dolor? Creo que hasta el interrogatorio nos sale sobrando en estos casos. Paciente sale el electro pensando en repercusión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pensar en repercusión farmacológica? Ya se nos mencionó cuáles son las estrategias de tratamiento del síndrome coronario agudo. Entonces, ¿por qué vamos a pensar en eso? Porque ya desde 1986, el estudio GISI en pacientes con síndrome coronario agudo, específicamente infarto agudo del miocardio, aquí hubo algunos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se vio que aquellos sujetos que se trataban dentro de la primera hora tenían una reducción relativa del riesgo de mortalidad hasta del 47%. Volvemos a los tiempos, minutos importantes. Conforme pasaba el tiempo de evolución del infarto, la probabilidad de reducir la mortalidad era menor, e incluso si nosotros llevábamos a repercusión al paciente después de 9 horas, el paciente moría más. Por lo tanto, de aquí sale el concepto de la oratoria. Y esto se mantiene incluso a 30 años. Vemos nosotros que hay una gran cantidad de trombolíticos. Todos ellos, independientemente del trombolítico, han reducido la mortalidad del infarto agudo del miocardio, desde la estreptokinasa, el RTPA, el reteplase, el anoteplase y el teloteplase. Los que contamos, o con los que contamos nosotros aquí en México, son
Stento, que sigue siendo la número 1 para la trombolisis de los pacientes con infarto agudo de miocardio aquí en nuestro país y yo creo que en muchos países del mundo. Tenemos RTPA, el Ateclasa, tenemos TENOCA. Vean cómo nosotros podemos ayudarle al paciente a tener una menor mortalidad cuando tiene un infarto agudo. ¿Qué pasó con los trombolíticos y de dónde se deduce que la Ateclasa es uno de los mejores trombolíticos? Este estudio, el estudio Busco, en donde se vio que la reducción del 20% de morir en quimiflujo reduce 1% la mortalidad, y ese 1% de mortalidad fue el que mandó para decir que sea la Ateclasa la mejor oportunidad. ¿Por qué debemos trombolizarnos? ¿Y por qué el tiempo es tan importante? Porque ya se ha visto desde 1986 en esta gráfica de Werthmann que aquellos sujetos que son trombolizados dentro de las primeras 3 horas tienen una probabilidad de reducción de la mortalidad importante. Si se agarran dentro de la primera hora, obviamente la reducción de la mortalidad va a ser importante. Se ha visto también que la arteria abierta, ya se mencionó, es mejor que no tenerla abierta, y obviamente para abrir la arteria tenemos mejores resultados con la intervención coronaria percutante con la trombolisis. Acuérdense que el trombolítico lo único que hace es decapitar la placa con el trombo y no abre o compacta la basura arterial en el resto de la arteria y mejora el flujo. Entonces, al decapitar el trombo queda la placa aterosclerosa inestable que estaba ahí dando el problema con el trombo. Entonces, hay que tratar de planear una estrategia en la cual mejoremos la calidad del flujo. No así la calidad de la enfermedad, porque la enfermedad sigue ahí y además enferma más arteria. Y vean ustedes cómo el tiempo es músculo, como dijo Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? 4% de mortalidad cuando el paciente llegue las primeras 2 horas, tomado del estudio. Hasta 5% dentro de las primeras 4 horas. Y después de 4 horas, prácticamente la mortalidad se iguala con cualquiera de los trombolíticos. Entonces, debemos planear la estrategia y debemos planear la estrategia con el mejor trombolítico, con el trombolítico que tengamos a la mano. Si tenemos Ateclasa, hay que dar Ateclasa. Si tenemos estreptoquinasa, es un buen trombolítico, no cumple lo que hace la Ateclasa, sin embargo, tiene menor probabilidad de muerte en nuestro paciente cuando lo tratamos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros, los médicos, con el tratamiento? A pesar de lo que acabamos de ver y del electrocardiograma que acabamos de ver, y que debemos pensar en la estrategia de repercusión en forma inmediata, en el registro de infarto del miocardio en Estados Unidos, que son los que tienen buenos registros, vemos que solamente debemos lograr bajar la mitad al tiempo de repercusión, o sea, el tiempo puerta fármaco sigue siendo muy alto. Si pensamos nosotros que desde que llega a la puerta y le tomamos un electro tardamos no más de 10 minutos, esto debería estar en 10 minutos. Y vean ustedes cómo no lo hemos logrado. La media de tiempo es de 34 minutos para poder tomar una decisión. Y creo que aquí se contesta la pregunta que usted nos hizo hace un rato. ¿Hay tiempo para estratificar al paciente? Creo que sí. Creo que sí. ¿Y qué ha pasado ya con los últimos años? De esta gráfica previa que tuvimos a los siguientes años, de 1999 para acá, solamente hemos bajado 2 minutos al tratamiento del infarto. Eso es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque quiere decir que nuestras estrategias de estratificación del riesgo, nuestras estrategias de definición de infarto del miocardio no son las óptimas para poder llevar a cabo en nuestro paciente una recuperación